Nos suena fuerte hoy el tema del desierto. El desierto al que el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, impulsó y llevó a Jesús para que viviera esa experiencia de preparación a ese momento de misión. Entonces es el Espíritu Santo el que mueve lo suyo para hacernos vivir, ¿por qué no?, nuestro propio desierto. Me gustaría que comenzáramos preguntándonos quiénes de nosotros ya hemos vivido o hemos pasado una experiencia de desierto personal, de desierto familiar. ¿Quiénes ya experimentaron el desierto en sus vidas? Levanten la mano. En algún momento de nuestro caminar hemos atravesado desierto y decimos: siento que no pasa este desierto, siento que no salgo de este desierto. Y por supuesto, el desierto es un momento de mucha soledad, experimentamos, aunque estemos rodeados de gente, de familia y demás, pero lo estamos viviendo a nivel personal. Algunos desiertos han sido más largos que otros, pero cada uno ha tenido su propio momento de dificultad. Y podríamos decir que superamos ese desierto que ya pasamos en la primera vez y en las veces anteriores, o seguimos en el mismo desierto hoy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Logramos superar ese desierto? ¿Verdad que sí? ¿Y qué quedó después de haber superado ese desierto y de haber experimentado ese auxilio de Dios que me devolvió la vida y que me sacó de esa realidad tan difícil? ¿Qué nos queda en el corazón? ¿O ya se les olvidó? ¿Verdad? Debería de quedar una eterna gratitud. Una eterna gratitud. Así sean 10 desiertos los que hayamos pasado hasta este momento, deberíamos de tener una eterna gratitud. Un desierto de enfermedad personal o familiar, un desierto de crisis económica, de crisis familiar, de pérdida del sentido de vida, que estoy tan bien, pero yo ya no sé ni qué quiero, ni para dónde agarrar, me siento como perdido y eso que lo tengo todo, ¿verdad? Y estamos en esa experiencia cada uno de desierto. Pero me llama la atención porque precisamente el relato del libro del Deuteronomio que escuchábamos en la primera lectura nos hace ver que no debemos olvidar los tiempos difíciles que hemos pasado. Recordarlos siempre, siempre, para agradecer a Dios donde nos tiene en este momento, donde estamos en este momento. Y si estamos en un nuevo desierto, darle gracias a Dios por lo que ya superamos y que seguramente de esta vamos a salir también. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros en el desierto. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto, el Espíritu lo sostiene en el desierto y lo acompaña en el desierto. Entonces cada uno de nosotros podemos hacer esa experiencia y pensar cuánta gratitud nace de nuestro corazón, y el libro del Deuteronomio relata esa historia para que no se olvide. Mi padre fue judío errante, lo cual quiere decir una vida de inestabilidad, de inseguridad, lo peor que le pudo haber pasado. Y sin embargo el Señor mismo lo fue restaurando, lo fue levantando, y ahora somos parte de una nueva nación. Aquel que no era nada, ahora tiene no solo su lugar, sino el lugar para los suyos. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, lo que parte del rito de la cena de Pascua de los judíos? ¿Cuál es el relato que ellos acostumbran leer y recordar en la cena pascual, en la cena de los judíos? ¿Cuál es ese texto que leen propio? Vuelven a hacer el relato
de la experiencia vivida, exacto, en la esclavitud de Egipto. Y cómo el Señor los liberó. Y cómo el Señor los sacó de la esclavitud y les dio un lugar. Y les dio una posición. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar, no lo malo, sino de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y como fruto de esa bendición del dónde me tiene Dios y cómo me tiene Dios ahora diferente, entonces surge en la parte donde comenzaba la lectura de hoy. Al presentar nuestras primicias al Señor, ¿verdad? Las presentamos al sacerdote para que el sacerdote las ofrezca en nombre de nosotros, porque vivimos tal y tal cosa, porque hicimos tal y tal otra, y porque ahora el Señor nos tiene de esta nueva forma. Y la forma de agradecer es en ese desprendimiento de ofrecimiento material, en esa posibilidad que tenemos de servirle de nuevo al Señor. Recordar el Salmo, ¿cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me has hecho? Alzaré el cáliz de la salvación, presencia en la Eucaristía, ¿verdad? Con mi vida personal, ¿verdad? Lo menos que puedo, imagínense ustedes una Magdalena con una historia tan fuerte y tan dura y tan llena de pecado, ¿verdad? Que recibe la gracia de la vida y del perdón de Dios. ¿Qué hace ella? ¿Cuál es su determinación después de haber recibido esa nueva vida y de haber sentido el perdón de Dios? Seguirlo. Esa es la condición dentro de la cual nosotros debiéramos incluirnos. Porque les aseguro que todos hemos recibido un perdón inmerecido. Ahí donde necesitábamos, no. Ahí donde merecíamos condenación, el Señor nos dio perdón y con su misericordia nos devolvió la vida. Y estamos viviendo una nueva etapa de vida. Aunque en este momento alguno quizá no esté tan bien, pero estamos en una nueva etapa de vida. Salimos de donde veníamos y lo menos que podemos hacer es comprometernos con Dios. Entonces, compromiso personal, te quiero seguir, te quiero servir y por supuesto te quiero amar. Te quiero ofrecer todo lo que es mío. Y en ese ofrecimiento cada uno piensa cómo vamos a corresponder al Señor con nuestras primicias. Con esa ofrenda que algún día usted en su corazón dice, yo necesito compensar de alguna manera todo el bien que Dios me ha hecho, para que desde aquí la iglesia pueda en el nombre de Jesús seguir obrando el bien y procurando el bien. Entonces yo les diría, en esta Eucaristía pensemos, y durante todo el día, pensemos todo lo que hemos vivido. Recordemos todo lo malo, pero ya superado, ¿sí? Solo el Señor pudo haber hecho esto. Solo el Señor pudo haberme impulsado para yo levantarme de donde estaba o me sentía caído. Y ahora, de verdad, eterna gratitud. Que nunca se nos olvide lo malo que vivimos, pero que ya lo superamos y que ahora, gracias a Dios, tenemos una mejor vida. Quizá en nuestras ambiciones no estamos como quisiéramos. Yo me quedo con que estoy mejor que ayer. Estoy mejor que antes. Estoy mejor que cuando estaba viviendo mi situación de desierto. Ahí donde sentía morir en medio de la desesperación que estaba pasando. Y acuérdense que en el desierto siempre aparece, yo he estado diciendo el enemigo, pero ahí es muy claro que el enemigo tiene nombre y dice diablo, ¿verdad? Y dice diablo. Y el diablo aparece en el desierto cuando más débiles nos sentimos. Cuando más débiles nos sentimos, aparece el diablo. Y aparece con buenas propuestas, temporales, pasajeras,
Dice el Señor pasó 40 días y 40 noches en el desierto hasta que sintió hambre. Hasta que sintió hambre. Y cuando sintió hambre, la propuesta del diablo, ¿cuál fue? Ahí tienes esas piedras, conviértelas en pan. O sea, tienes delante un banquete, aprovéchalo. Y por un pedazo de pan, ¿va a poner a prueba al Señor? Que de alguna manera el diablo nos conoce y conoce nuestra debilidad. Y por ahí nos va a atacar. Por eso no voy a hablar de tentaciones específicas, porque todas las tenemos diferentes. Lo que sí es cierto es que todo el día el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, dice la palabra. Entonces, conscientes de que mi caminar de vida lleva un mal compañero. Lleva un mal compañero que nos va a poner siempre en bandeja lo que queremos oír, lo que queremos ver, pero no siempre es de Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a identificar sobre todo al tentador. ¿Sí? Tentaciones las tenemos todos y todos los días. ¿La tentación tiene poder, sí o no? El poder que nosotros le damos. El poder que nosotros le damos. Yo le decía a nuestros soldados, nosotros podemos pasar en medio de muchas vallas que anuncian cosas que no nos hacen bien. Y de nosotros depende. Porque nadie le está ofreciendo gratuitamente nada. Ahí hay un anuncio. Y hasta se ve la botella sudada a usted. Si uno con a qué hace después de misa, ¿verdad? Y entonces, pero usted decide por dónde. Y entonces, identificar al tentador es importante. Pedirle a Dios que nos dé esa luz para identificar al tentador. ¿Saben por qué? Porque el tentador puede ser nuestro mejor amigo. El tentador puede ser una persona cercana que nos está hablando y que por supuesto nada bueno. Nada bueno. Nos está orillando a malas decisiones, nos está dando mala inducción, ¿verdad? El enemigo puede ser ese amiguito en el colegio, en la escuela, que de repente se hace sentir hasta muy cercano, pero que no me lleva a lo bueno. Y el enemigo está hablando ahí. Porque el enemigo, el diablo, no habla solo a los adultos, les habla a los niños, les habla a los jóvenes. ¿Y por dónde les va a hablar? Por esos compañeritos que nosotros tenemos que aprender a identificar. Porque por muy carismático que sea, por muy jovial que sea, si el enemigo se viste de lo que nosotros necesitamos ver. El asunto es que no nos dice el bien que podamos hacer y nos induce al mal. Entonces, ¿a quién seguimos? Nuestros jóvenes, nuestros niños aquí presentes, yo les digo, tienen que identificar en el colegio al tentador. Tienen que identificarlo, porque no les va a hacer bien. Vean sus notas al fin de mes. Y pregúntense si aquellos de quienes se rodearon les ayudaron a alcanzar esa buena nota o esa mala nota, ¿verdad? Pregúntense si esa amistad me ayudó a crecer y a hacer cosas buenas o me tiene por el piso. Y yo siento, claro, es la culpabilidad personal, es el estado de conciencia, es que yo tengo la culpa, claro, nadie le va a echar la culpa al diablo. Es que yo tengo la culpa. El enemigo se va a encargar de que usted se sienta culpable de lo que hizo. Y entonces está en 3 y 2, el pobre jovencito, la pobre niña que sacó malas notas y que por supuesto ha perdido el tiempo. Pero es que era todo tan alegre. Y era todo tan bonito. Y me sentía tan bien. Sí, así es el diablo. Así es el diablo. Y en nuestro diario vivir, identificar al demonio.
para poder atender lo que verdaderamente me edifica y lo que me destruye. En alguna ocasión yo he dicho, tengan cuidado hasta de nosotros, porque podemos llegar a ser instrumentos de los que el enemigo se sirve. Hasta nosotros, sin darnos cuenta. Y no juzguen al sacerdote. Vean que a través de él actuó el tentador. Actuó el tentador. Con lo que nos dijo, cómo nos trató, cómo nos vio, lo que sea. Porque el enemigo nos quiere lejos de Dios. Es que eso es lo que él quiere. Y entonces hay 1,000 propuestas. Y entonces convierte esas piedras en pan, ¿verdad? Y entonces te voy a dar todas estas posesiones. Y claro, ¿quién no quiere, verdad? ¿Quién no quiere? ¿Pero a costo de qué? Vamos a aceptar esa propuesta que el enemigo nos hace. ¿Qué vamos a poner en la balanza? ¿Nuestra salvación, nuestra paz, nuestra felicidad? Porque hay gente que lo tiene todo, pero no tiene paz. Hay gente que lo tiene todo, pero no es feliz. Hay gente que lo tiene todo, pero no puede salir a comerse una tortilla a la calle con tranquilidad. ¿Y entonces de qué sirve? Porque sabemos que eso no procede de Dios. Porque caímos en la tentación y nos fuimos por donde no era. Y hoy somos tristes, infelices, sin paz. Pero tenemos que tomar decisiones, porque esa no es nuestra vida. Nuestra vida es la que Dios nos ofrece. Y nuestra vida tiene que tener el ingrediente sobre todo: paz, gozo, tranquilidad, serenidad, felicidad, etc. Eso es lo que Dios nos procuró. Por eso a precio de sangre pagó por nuestros pecados, para que fuéramos liberados. Pero nosotros tenemos que también tomar la decisión de soltar esas cadenas, ¿verdad? Por eso le pedimos a Dios que nos ayude entonces a ser agradecidos, a tener buena memoria. A mí me encantaría regresar al tiempo cada uno y poder de verdad ponerle nombre y apellido a cada situación superada. Y ahí se van a dar cuenta de cuánto tenemos para agradecer. Y yo decía el otro día, en comparación a mis peticiones de hoy, a todo lo que ya el Señor me dio, pesa más la gratitud. Pesa más la gratitud. El otro día nos sentábamos a platicar con mi mamá de los tiempos difíciles que nos tocó vivir al principio, ¿verdad? Pasando hambre, pasando penas, viendo dónde vivir, haciendo esto, lo otro, comiendo comida fría, pidiendo comida fría en otro lado para poder comer nosotros. Y así nos tocó. Y aquí estamos felices de haber superado ese momentito de desierto de mis inicios. Ya no digamos de sus inicios y de sus inicios anteriores. Y lo decíamos en función de qué bendición poder hoy, habiendo superado nuestros desiertos, darnos la oportunidad de poder ayudar desde lo que Dios nos está proveyendo, desde lo que Dios está haciendo con nosotros. Y les aseguro que ni mi mamá ni yo escatimamos lo que sea por alguien que lo necesita, lo que sea. Porque ya nosotros pasamos la prueba y sabemos lo que significa estar en el desierto. Y la forma de la gratitud es tenderle la mano a aquel que en este momento está en su desierto. Yo se los decía en Navidad, seamos el ángel que alguien necesita para terminar de pasar su desierto. Seamos esa mano generosa y de Dios que pueda ayudar a alguien a superarse. Pero siéntense alguna vez, cuéntenle a sus nietos, cuéntenle a sus hijos que la vida no fue fácil, que lo que hoy están viviendo, porque yo les aseguro que lo que los del Antiguo Testamento vivimos, ¿verdad? No lo viven los nuestros ahora. Nuestros chicos ya no lo viven. ¿Cuánto deseábamos nosotros comer pollo camper, verdad? Y pasábamos por la puerta y nada más, ¿verdad? Y nada más.
Nosotros nos comíamos una banana split si yo ganaba el año, imagínense ustedes. Esperar el año para poder comernos de premio la banana split, que valía 1.20, creo yo. Y ahora, aunque sea un helado, ¿verdad? Aunque sea, ya nuestros chicos ya no lo viven. Pero ustedes recuérdenles que la vida no es esto que tenemos hoy. La vida fue pasar penas y dificultades, y hubo momentos en los que no teníamos ni qué comer, pero le hicimos frente y luchamos, y aquí estamos. Y tenemos lo que tenemos porque Dios ha sido grande. Porque entonces cada uno hizo lo suyo por superarse y lograr lo que ahora tienen. Y la bendición de Dios nunca nos ha faltado. Pero que no se les olvide a ustedes, y recuérdenselo a sus hijos, y recuérdenselo a sus nietos, porque les hará mucho bien, ¿verdad? Entonces, en el camino del desierto que vamos a vivir en esta Cuaresma, espiritualmente necesitamos esa cercanía del Espíritu. Clame al Espíritu Santo para que sea su fiel compañero durante esta Cuaresma, para que se vayan propiciando esos cambios de vida que necesitamos. No que nos cambiemos lo de afuera, sino que transformemos lo de dentro. Lo de afuera es fácil, una buena maquillada y ya estamos como nuevas, ¿verdad? Pero lo de adentro es lo que necesita cambio, lo que necesita conversión. Por eso decimos esa palabra griega metanoia, que no es lo superficial externo, sino lo profundo de nuestro ser, que verdaderamente cambie, ¿verdad? ¿Por el bien de quién? Primero de nosotros. ¿Para agradar a quién? Para agradar a Dios. Y ustedes no se imaginan todos los que van a salir beneficiados de esa gracia que le pedimos hoy a Dios.